Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, José López Zamorano. Bienvenido, Pepe, como siempre. Gracias. Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y quiero empezar con usted, Pablo, porque siguen los ecos, y seguirán por muchos meses, de los llamados papeles de Panamá, de esta filtración de documentos del despacho de abogados Mossack y Fonseca. 11 millones y medio de documentos que fueron enviados al Süddeutsche Zeitung, el diario de Múnich en Alemania, que los ha compartido con el Consejo Internacional, la Agremiación Internacional de Periodistas de Investigación. Han aparecido nombres de personas que habían abierto, con el apoyo de este despacho de abogados en Panamá, sociedades que se llaman offshore, sociedades más allá de las fronteras. Eso no es un delito en sí. Lo grave sería que fueran utilizadas esos dineros, esas sociedades, para cometer algún tipo de delito. En España han aparecido varias personas en la lista de quienes habían abierto cuentas allá. Una de esas era Pilar de Borbón, la tía del rey Felipe VI, Lionel Messi, jugador del Barcelona, que es de nacionalidad argentina, Pedro Almodóvar, el director de cine, y muchas otras personas. Pero a propósito de esta calificación que algunos países hacen de Panamá como paraíso fiscal, hoy el diario El Mundo publica un artículo titulado El chantaje de Panamá por las obras del canal. El asunto tiene que ver con que hace varios años, cuando era presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, presidente socialista, y Martín Varela lo era de Panamá, llegaron a un arreglo por el cual, según explica El Mundo, Martín Varela le dijo al señor Rodríguez Zapatero: si las empresas españolas quieren concursar en las licitaciones públicas para las obras de ampliación del Canal de Panamá, España nos tiene que sacar a Panamá, excluirla de la lista de países que son paraísos fiscales, porque Panamá consideraría entonces a España también como un paraíso fiscal. Eso fue lo que ocurrió, según dice El Mundo. Rodríguez Zapatero sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Pudieron concursar en la licitación pública para la ampliación de las obras varias compañías españolas, constructoras muy grandes como ACS, presidida por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, como FCC, como Acciona, y también como SACIR, compañía que finalmente hizo unas obras que va a recibir 2.240 millones de euros pronto y que tiene reclamaciones por otros 3.220 millones de euros en sobrecostos. ¿Fue eso ético si ocurrió de esa forma? Bueno, yo soy periodista, entonces no soy un experto en ética. Pero esto es muy común. Es decir, Panamá ya consiguió, yo creo que, no me acuerdo bien cuándo, pero yo creo que debió de ser como en el año 2012, 2013, que la Unión Europea lo sacara de su lista de paraísos fiscales, utilizando el argumento del Canal de Panamá. Es decir, Panamá tiene todo el mundo sabe que... Quiero decir, esto es un poco como en Casablanca, ¿no? Como yo no sabía que en este casino se jugaba. Panamá es un paraíso fiscal y Panamá tiene una baza muy potente para ser un paraíso fiscal, que nadie se atreve a meterse con él, que es que tiene el canal. Entonces, por consiguiente, que llegaron a este acuerdo, bueno, pues parece que es el caso. Que era incluso casi hasta medio sabido, digamos. Yo no sabía el caso concreto de España, pero sí que sabía que para sacar a Panamá, para que la Unión Europea sacara a Panamá de su lista de paraísos fiscales, Panamá esgrimió el caso del canal, de las obras de ampliación del canal, etc. Esto no es ninguna teoría conspiratoria. Esto, por ejemplo, uno puede ir a la web del Economist, por ejemplo, y ahí se cita, lo ha citado mucha gente. Con lo cual, pues bueno, el problema son los paraísos fiscales. El problema es, digamos, es como si tuviéramos, digamos, es un poco como de película de ciencia ficción. Es como, imaginemos que hubiera una sociedad, una ciudad en la cual estuviera autorizado a hacer cosas que en el resto de la ciudad te pueden llevar a la cárcel. Ese es el problema de los paraísos fiscales, es decir, y esa es la gran hipocresía de los paraísos fiscales. ¿Qué lectura le da usted a esta noticia, Dori Toribio? Esa misma, es que hay que llegar al fondo del asunto, porque yo entiendo que toda la publicación de los papeles de Panamá, al ser una cantidad tan grande, se dice que es la mayor filtración de la historia,
Es impresionante, pero uno creo que tiene que diferenciar muy bien, porque como has explicado, esto no es ilegal. Hay que ver qué es ilegal y qué es inmoral. Es decir, crear una sociedad offshore no es ilegal. Lo que es ilegal es incurrir en un delito de evasión fiscal o ver qué se hace con ese dinero y de dónde procede ese dinero, porque yo no creo que esas fortunas que se vinculan al entorno del presidente ruso, de Vladimir Putin, sea el mismo origen del dinero de Messi, por ejemplo. Es decir, aquí hay que diferenciar muy bien y precisamente no caer en lo que a mí en algunos momentos, como decía Pablo, me parece una hipocresía. Entonces, ahora hay que levantar las investigaciones. Por ejemplo, en España Hacienda ya ha anunciado que se levanta una investigación, hay que ver de dónde procede ese dinero y para qué se está utilizando y en qué momento se incurre en delito o no, porque habrá muchos nombres en todas esas listas que no hayan incurrido en delito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pesa de fondo? Es precisamente la hipocresía y además con mayúsculas. Pensemos cómo todos los gobiernos llevan años y décadas de cumbres internacionales vendiéndonos a los ciudadanos, explicándonos a los ciudadanos y a los medios con esa retórica ética de que están luchando contra los paraísos fiscales, cuando ahora de repente sale una lista con miles de nombres, casi todos famosos o en posiciones privilegiadas, que tienen un lugar donde esconder su dinero. Es más, hasta que demostremos o hasta que se demuestre, hasta que realmente entremos en todas las investigaciones, que insisto, esta es la parte importante, saber dónde se ha cometido un delito, saber qué es lo ilegal, no solo lo inmoral. Hasta ese momento, lo que a mí me parece grave es precisamente esta doble moral de sí estamos luchando contra los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo, mientras denunciamos la corrupción y otros asuntos, al mismo tiempo depositamos nuestras grandes fortunas en un lugar como este. Mira, con esto solamente querría poner un ejemplo. Ayer, porque es un caballero del Imperio Británico, Richard Branson, un hombre que empezó con la industria discográfica y que ahora tiene aerolíneas, vendió su aerolínea aquí en Estados Unidos, Virgin America. Se embolsó 686 millones de euros, que vienen a ser unos 800 millones de dólares. Todo eso lo hizo a través de una empresa que está en Islas Vírgenes. No va a pagar impuestos. Y eso es perfectamente legal y todo el mundo sabe que es una empresa de Branson que está en Islas Vírgenes. Con lo cual, digamos que hemos creado los agujeros. Así es. En el mundo hay muchas personas importantes, 72 jefes de Estado y ex jefes de Estado en estos listados de quienes pidieron ayuda a Mossack y Fonseca para crear sociedades offshore. En el caso mexicano, por ejemplo, está el presidente Juan Armando Hinojosa, el dueño del Grupo IGA, una empresa que es contratista del Estado. Vladimir Putin, el presidente ruso, también está involucrado. Hay gente de su entorno, en realidad. Pero parece que una de las víctimas, porque puede que se caiga, más serias es el presidente de Islandia, este país que está en el Atlántico Norte, Sigmundur David Gunnlaugsson. Me perdonarán, en fin, yo no sé hablar muy bien el idioma que hablan en Islandia y no son nombres fáciles. El asunto tiene que ver con que este hombre tenía junto con su esposa una compañía, ella es ahora la que tiene las acciones de la compañía, ella se llama Anna Sigurlang Palsdottir, la empresa se llama Wintris Inc., la empresa que ella tiene en Islandia y que tenía apoyo también de Mossack y Fonseca. ¿Qué es lo que ocurre? Se le está cuestionando al primer ministro que, entre otras cosas, él está defendiendo o interviniendo en los arreglos que están haciendo algunos bancos de Islandia que han tenido problemas con algunas compañías. Una de estas compañías es la compañía en la que está involucrada su esposa. El señor Gunnlaugsson esta mañana quiso llamar a elecciones anticipadas en Islandia, pero el presidente Olafur Ragnar Grímsson, que estaba en la Florida y que regresó, se lo prohibió, le dijo que eso no lo puede hacer. Se va a caer Gunnlaugsson, que por otra parte uno lo ve en una entrevista televisada y se pone de pie cuando un periodista lo cuestiona y se va. Definitivamente no le pinta bien. Cuando tienes a 10,000 manifestantes en un país de 330,000 habitantes es que estás en serios problemas, ¿no? El hecho de que haya renunciado, ¿no?, da la impresión que de alguna manera se inclina a pensar que tuvo algo que ocultar o algún conflicto de interés, por lo menos, si no es que un caso abierto de evasión fiscal, ¿no? El hecho de que hayan salido todos esos manifestantes con bananas en la mano, ¿no?, para reflejar la noción de que parece que Islandia es ahora una república bananera, habla un poco, ¿no?, de la indignación que ha sufrido este tema. Y retomando, yo creo que el aspecto general, yo coincido con mis colegas en varios aspectos, pero haría dos diferenciaciones. Aparte de que no creo en el tema de la ética que comentó Pablo, sí creo que no podemos meter en el mismo saco a los gobiernos per se, ¿no?, que están buscando políticas para evitar justamente los huecos fiscales que existen en legislaciones que fueron aprobadas no necesariamente por el Ejecutivo, sino por el Legislativo, sino la noción real
que muchos empresarios que tienen grandes fortunas, muchas bien habidas, otras mal habidas, están constantemente buscando una manera justamente de evitar esos pagos de impuestos, buscar los huecos fiscales, que muchas veces actúan de manera simplemente legal y simplemente están escapando lo que consideran que son altas tasas impositivas en algunos países y usan estos paraísos fiscales. Evidentemente hay una lección que aprender de todo esto, y el hecho de que estemos viendo ya el Departamento de Justicia tomando cartas en el asunto, hablando de que va a evaluar posibles casos de corrupción, que no va a haber un doble estándar, el sistema de administración tributaria de México está haciendo la propia revisión con los nombres que aparecieron de México. Algunas personalidades ya han venido a aclarar que se trata de cuestiones legales, que son inversiones que hicieron para comprar departamentos o como fuera. Evidentemente esa moneda está en el aire y pendrá la investigación, pero el hecho de que el propio presidente Barack Obama haga un llamado después de que se publiquen los papeles de Panamá para decir que hay que cerrar estos huecos fiscales que por muchos años en el gobierno, específicamente en el Congreso, han evitado cerrarlos, habla mucho, y eso creo que es importante. Nada más una precisión, el tema de los paraísos fiscales fue un asunto sumamente importante durante la suscripción del acuerdo de Estados Unidos y Panamá de libre comercio. No se firmó ese acuerdo hasta que Estados Unidos quedó supuestamente satisfecho de que se habían hecho los cambios legales necesarios para evitar que siguieran esta lista de paraísos fiscales. Y mira lo que pasó. Solo voy a añadir una cosa muy breve, porque cuando escuchaba a Pepe, de repente es como se me encendió la luz. Es que fijemos en qué país los ciudadanos están saliendo a la calle. En Islandia. Como sabemos, los países nórdicos en Europa tienen este nivel más alto, lo que se llama de civismo, que en general es baja tolerancia a la corrupción. Generalmente los políticos dimiten solos cuando tienen algún tipo de escándalo, aunque sea mínimo. Y como sabemos, en los países del sur de Europa no solo le cuesta a los políticos más dimitir, aunque estén envueltos en grandes escándalos de corrupción, sino que los ciudadanos tampoco exigen esas dimisiones, como se está haciendo, por ejemplo, en Islandia, lo que nos debería dar un ejemplo a muchos gobiernos y a muchos ciudadanos de otros países afectados por los papeles de Panamá. Otro asunto, y lo publica el diario El Mundo y lo publica El Confidencial en una página web en España, tiene que ver con la relación entre el partido Podemos, el que encabeza Pablo Iglesias en España, con el chavismo. Ha revelado El Confidencial, publicando documentos, citando documentos oficiales, que cuando Rafael Licea era ministro de Finanzas de Venezuela en el año 2008, empezaron a darle casi 7 millones de euros a Podemos para que extendiera el movimiento bolivariano en España. Podemos ha dicho que eso no es verdad, que nada de esto es verdad y que además ya lo ha respondido hasta la saciedad. ¿Afectará esto a Podemos, por lo menos desde el punto de vista electoral? Bueno, a Podemos ya se le ha acusado anteriormente de recibir dinero de Venezuela. Aquellas acusaciones aparentemente quedaron en nada. En España tenemos una larga tradición de los partidos políticos de que reciban dinero de fuera. Recordemos Felipe González recibiendo dinero del Partido Socialdemócrata Alemán y la forma famosa en la que lo zanjó en el Parlamento, diciendo que no había recibido dinero ni de Flick ni de Flock, porque era el escándalo Flick, así se llamaba. Fue un argumento bien razonado por parte de Felipe González y se acabó el escándalo, con lo cual quiero decir, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, todo el mundo sabe que Podemos es un partido muy cercano al bolivarianismo o bolivarismo, como se llame, y que por consiguiente sí que hay unos vínculos grandes. Ha habido trabajos de consultoría, sí que ha habido trasvase de fondos de Venezuela a España. Ahora bien, hasta la fecha los problemas electorales, digamos, de Podemos han tenido más que ver con luchas internas o con falta de atractivo en determinados aspectos para la opinión pública española, que con acusaciones de recibir dinero de Venezuela. Aquí lo importante es el contexto. ¿Por qué sale esto a la luz justo ahora? Pues porque estamos en un momento muy delicado en las negociaciones en España para formar gobierno. Efectivamente, esta no es la primera vez que salen acusaciones como esta o vínculos como esta a la luz. Sí es cierto que esta vez la cifra de dinero es mucho mayor, son 7 millones, antes eran alrededor de 3, y esta vez se relaciona directamente a las dos cúpulas, a la cúpula del gobierno venezolano y a la cúpula del partido de Podemos. Podemos niega esto y lo ha negado por activa y por pasiva desde siempre. Además, las causas no han prosperado a nivel judicial, y lo que dice Podemos es que se está intentando demonizar el partido que está en la izquierda con argumentos de manual, como es vincularlo con Venezuela, vincularlo con Irán o incluso vincularlo con el grupo terrorista ETA, como se intenta hacer en España a nivel local, con algunos nombres y apellidos del partido. Pero ¿cuál es el contexto en el que estamos en España ahora mismo? Recordemos,
país que celebró elecciones en diciembre, que no ha conseguido formar gobierno y que este jueves tiene una reunión crucial entre el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos para intentar formar gobierno o intentar cerrar un acuerdo entre ellos. Y ante esa reunión crucial, el partido que está en el poder, el Partido Popular, está diciendo que a la luz de estas informaciones, esta reunión queda deslegitimada a la espera de que se pruebe si Podemos tiene o no esta vinculación. Y además, Podemos, en las últimas 2 semanas aproximadamente, se ha abierto una grieta interna entre el partido, ha habido ciertas dimisiones, despidos, se dice que tienen problemas internos, aunque ellos lo niegan, y además también han caído en las últimas encuestas, diciendo que si se repitieran las elecciones en España, Podemos perdería bastantes votos. Es decir, justo en este momento en el que el partido de Podemos está más débil y está intentando formar un acuerdo para formar gobierno en España, por fin, en este momento salen estas informaciones. Quiero decir, hay que tener, por supuesto hay que demostrar si es cierto o no, pero también hay que tener muy en cuenta en qué contexto y con qué intencionalidad se publican algunas cosas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, Donald Trump, multimillonario neoyorquino, precandidato republicano, ha dicho desde mediados del año pasado, cuando presentó su candidatura, que si llega a la presidencia va a terminar de construir el muro para separar la frontera entre Estados Unidos y México. Actualmente hay más o menos 1.000 kilómetros de muro. Él piensa que se construyan los otros 2.200 kilómetros. Y él ha dicho, México va a pagar por el muro. Y ayer aparentemente explicó cuál sería el mecanismo en un memorando al diario The Washington Post. Dice que lo que haría si llega a la Casa Blanca es prohibir, en caso de que México no pague por el muro, prohibir que los mexicanos que viven en Estados Unidos puedan enviar remesas a su país. México recibe 25.000 millones de dólares al año en remesas, la inmensa mayoría procedentes de Estados Unidos. Y entonces él bloquearía ese mecanismo hasta que el gobierno mexicano no pague por el muro. ¿Va a pasar eso? Definitivamente México no va a pagar por el muro. La propuesta de Donald Trump, que no es nueva, la idea de este muro que sacó desde sus primeros escarceos con la búsqueda de la nominación presidencial republicana, sonaba ineficiente, errónea y plenamente estúpida cuando lo dijo, y ahora que lo puso en papel es demencial virtualmente, ¿no? Porque está hablando de la posibilidad de cambiar la ley patriótica de Estados Unidos justamente para obligar a los bancos a demandar a los mexicanos y a quien fuera que presenten identificaciones para poder mandar las remesas. Esto asume erróneamente que todos los mexicanos que envían remesas a México son indocumentados y que por lo tanto no pueden enviar dinero en transacciones habituales en empresas o bancos de los Estados Unidos, lo cual es tonto, ¿no? Evidentemente esta idea que tiene de que va a ser una manera de presionar al gobierno mexicano para hacer que el muro se pague sería absolutamente absurda, como es absurda las otras acciones que tiene adicionales en caso que el gobierno mexicano no quisiera o que este plan no le funcionara, porque esto implica cambios de la ley, implica una revisión administrativa, implica un proceso de consultas que eventualmente tendría que pasar por el Congreso para hacer una acción de estas. ¿Cuál es la segunda opción que propone? Ponerle aranceles a México comerciales. Esto es, todos los economistas que han analizado esta situación, específicamente un estudio de Moody's Analytical, confirma que si a Donald Trump se le ocurre hacer este arancel del 45% que está planeando contra, por ejemplo, las importaciones de autos Ford que se producen en México, provocaría no solo una recesión en México, provocaría una recesión en Estados Unidos porque dejarían de ganarse 4 millones de empleos, porque obviamente México va a hacer lo que ha hecho en otros casos similares, que sería asumir represalias comerciales, acciones compensatorias. La otra opción que tiene es cancelar visas de turistas mexicanos, que son millones que vienen a Estados Unidos a gastar su dinero a los Estados Unidos, o incrementar el costo de las visas, que tendría el mismo efecto. Por donde quiera que se le vea, es una propuesta económicamente absurda, no solamente rechazada abrumadoramente por los mexicanos, obvio, sino también por una mayoría de los propios votantes en Estados Unidos. Una reciente encuesta del Centro Pew muestra que casi 60% de los electores registrados de Estados Unidos, la mayoría de los cuales son ciudadanos de Estados Unidos, obvio, por obvias razones, está en contra de un muro por razones económicas, políticas, sociales y culturales, así que realmente no hay mucho de qué hablar de este tema. 30 segundos. Totalmente de acuerdo, y solo añado 2 cosas más. Uno, si Donald Trump dice esto justo hoy o justo ayer, no es casualidad. Él ya ha descubierto este patrón en el que cada vez que dice barbaridades, sobre todo sobre el muro con México, él sube entre 5 y 6 puntos en las encuestas, y justo estamos ante las primarias de Wisconsin, en las que está perdiendo ante Ted Cruz. Es decir, esto lo dice hoy para ver si le da un empujón a Wisconsin. Y 2, ya hemos llegado a un punto en que las barbaridades son tan grandes que a mí lo que me parece ya vergonzoso es el silencio del Partido Republicano. Hemos llegado a un momento en el que ya está bien. Alguien en el partido, no solo los rivales, aunque los rivales hablan muchas veces con la boca pequeña, sino el Partido Republicano en algún momento tiene que decir basta, ha insultado a musulmanes, está insultando a mexicanos, ahora está metiéndose con la economía y el influjo comercial entre dos países, ya está bien, en algún momento tiene que parar los pies el propio partido. 20 segundos.
Yo estoy completamente de acuerdo con Donald Trump. Él dijo que Estados Unidos va camino de una recesión gigante. Si pone esto en práctica, irá camino de una recesión gigante. Me gustaría saber qué harían con Donald Trump los bancos de Wall Street si les dice que no van a poder obtener sus comisiones por 25.000 millones de dólares que van cada año a México. ¿Serían con Donald Trump una barbacoa o qué harían con él? Pero bueno, es decir, Donald Trump es un candidato pues, que le da igual todo. Entonces, pues bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que diga? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe López Zamorano, Dorito Uribe, Pablo Pardo y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.